Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie El amor de Dios en las parábolas de Lucas 15. Estábamos terminando estos elementos de la primera parábola de la oveja perdida, y decíamos entonces que representa a aquellas personas que en algún momento tuvieron conocimiento de Dios, pero dejaron atrás de sus vidas este conocimiento y entonces ahora están perdidos, extraviados. Hay cosas que les impiden regresar, no saben cómo regresar, quieren regresar, pero hay cosas que se los impiden. Pensemos en una oveja extraviada y por eso es representada por la oveja, esta persona o este grupo de personas. En algún lugar está, en algún hueco, en alguna rama que le tiene prensada, en algún lado, de tal forma que no puede regresar por sí mismo, por sí misma la oveja. A ese grupo de personas representa. ¿Alguna pregunta en esa línea? ¿De a quién representa? La persona que conoció y abandonó. Pero, recuerden, por estos dos elementos están también en el hijo pródigo, porque estaba en la casa. Así que antes de irse, conoció bien, vivía con el Padre, que representa a Dios. ¿Ok? Pero abandonó su casa. Entonces en estas dos parábolas, la primera y la última, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo, está el mismo elemento. Personas que conocieron y abandonaron. ¿Dónde se diferencian? Que la oveja no sabe cómo regresar, mientras que el hijo sí sabe. ¿Me van captando el punto? ¿Y por qué narró el 2? Vamos a ver otros elementos en la tercera, la del hijo pródigo, que también nos explican por qué dos parábolas aparentemente para las personas que conocieron y abandonaron el camino. Es que se refiere a grupos distintos y esos elementos nos lo indican. Bien, pero el punto que quisiera dejar claro, ¿a quién representa? ¿Claros en la primera? Persona que conoció los caminos del Señor, abandonó esos caminos y ahora no sabe cómo regresar. Quiere regresar, pero no sabe cómo. No encuentra el camino. ¿Preguntas? Vamos a ver luego cómo ayudar a este grupo de personas. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ese grupo de personas? A quienes el enemigo persigue con ideas como: ya tú no tienes oportunidad. Conociste del Señor y le diste la espalda. Ya no hay oportunidad para ti. Como me decía un amigo una vez: pastor, a mí alguien me dijo que para mí no alcanzó la miel. Por eso, porque él hizo eso. Estuvo en los caminos del Señor y luego los abandonó. Ahondando un poquito más la conversación con él, le pregunté: ¿y quién te dijo eso? Me dice: me lo dijo un espiritista. Y eso me dio la oportunidad de ayudarle a reflexionar. Le dije: ajá, ¿y tú le crees a Satanás? ¿Quién habla a través de un espiritista? Satanás. Entonces, ¿quién te dijo que para ti no había alcanzado la miel? Él me dice: sí, tienes razón, me lo dijo el diablo. Después de eso tuve la oportunidad de compartir con él algunos textos de la palabra del Señor, donde pudo entender perfectamente que sí había oportunidad para él. Bueno, pero claros entonces del grupo a quien representa la primera, ¿sí? Vamos a saltar la segunda. Quisiera ir a estudiarla de último. Luego veremos por qué. Vamos a la tercera parábola. La parábola de el hijo pródigo.
¿A quién representa el hijo de la parábola? ¿A quién representa? ¿Qué piensan? A ver. Ya vimos que se repite un elemento que está en la primera. ¿Cuál es el elemento que se repite? Que el objeto de la tercera parábola conoció del Señor, abandonó sus caminos. Eso se repite. Es igual que en la oveja. ¿Qué hace la diferencia? Que el hijo pródigo sabe cómo regresar. Él sí sabe cómo regresar, conoce el camino. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, con la oveja perdida. Además de que la oveja no sabe cómo regresar, y el hijo sí. Ahora hay un detalle interesante. Al hijo le da vergüenza regresar. Le da una terrible vergüenza regresar. ¿Por qué? A la oveja, ¿por qué no tendría que darle vergüenza regresar? Ella solo se fue. Se extravió. Andando por allí se fue por donde no debía, se perdió. No así el hijo. El hijo planificó el camino errado por donde irse. El hijo lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. ¿Ven la diferencia? ¿Y por qué se hacen necesarias dos parábolas? Son dos grupos distintos de personas. No es la misma actitud. Pero ahí está igual perdido que la oveja. ¿Ok? Claro, preguntas hasta ahí. Me interesa mucho que podamos captar lo que hace la diferencia entre los grupos, entre los tres. Ya entraremos en el de la moneda. Quisiera enfatizar algunos elementos en la tercera. No estamos haciendo aquí un estudio exhaustivo de estas parábolas. Eso lo estudiaremos aparte en la serie que tenemos de las parábolas de Jesús. Que es una serie aparte. Allí nos detenemos minuciosamente en cada detalle de cada parábola con lecciones preciosas. Y lo mismo con la del hijo pródigo. Pero sí quisiera extraer en esta ocasión algunos detalles del hijo pródigo que por supuesto estarán viéndose cuando veamos esa parábola con más detalle. Algunos detalles importantes. Quizá alguien esté preguntándose, bueno, ¿y las personas que nunca conocieron de Dios no están incluidos en esta parábola en trío? Miren, yo creo que sí. Definitivamente aquí está la humanidad representada, toda, en tres grupos. ¿Qué pasa con aquellas personas que aparentemente nunca conocieron de Dios? Bueno, si ustedes notan en la tercera parábola, el versículo 11 y 12, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Cuál fue el hijo que decidió irse? ¿Fue el menor o fue el mayor? Fue el menor. ¿Qué clave hay aquí para entender que sí involucra esto a aquellas personas que cuando Cristo vino desconocían la voluntad de Dios para ellos en su momento, pero que en algún momento conocieron? El hecho de que dice que el que se va es el hijo menor. Van a notar ustedes en diferentes elementos de la tercera parábola que el hijo mayor a quien representa es al pueblo judío, y que
el hecho de que el hijo mayor se enoje cuando Dios hace fiesta al recibir al hijo menor, no está hablando de otra cosa que de la molestia del pueblo judío al mirar a Dios a través de la persona de Jesús, ofreciendo el evangelio a los gentiles, que fueron sus hijos menores. ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos menores? Porque al primero que Dios llamó como su pueblo fue al pueblo judío. Lo llamó para que ellos llevaran el conocimiento al pueblo gentil, al mundo gentil. Cuando este pueblo no quiso cumplir con esa misión, excepto el remanente que sí lo hizo, pero en forma general, cuando ese pueblo se desvió de la misión para la que Dios los escogió, entonces Dios vino en forma personal para buscar a ese hijo menor. Es decir, al grupo de personas que escogió después de haber escogido al pueblo judío. Son el hijo menor. Al hijo mayor ya lo había escogido desde que escogió a Israel como pueblo. A ellos los escogió primero. Después incluyó al pueblo gentil, el hijo menor. Así que los gentiles, por más desconocimiento que tuvieran o que tengan actualmente en algún lugar donde estén, no, estamos hablando de los paganos, allá en el lugar más recóndito de la tierra, tiempo atrás, ellos fueron también buscados por el Señor. Y siguen siendo buscados por el Señor. Tiempo atrás, a través de sus ancestros, conocieron del Señor. Porque no ha habido ningún ser humano en sus comienzos que no conociera del Señor. A ver si me explico un poquito mejor en esto. ¿De dónde vendrían los paganos? De la descendencia de Adán. ¿De dónde viene el pueblo de Dios? ¿De qué hijo? Recuerden que nace Caín, nace Abel, Caín mata a Abel, y entonces ¿por quién sustituye Dios a Abel? Por Set. A partir de allí, la descendencia de Set es la de los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, la de los hijos de los hombres. Allí vienen las dos descendencias, pero no podemos decir que Caín no conocía del Señor. No sé si comunico el punto. A través de sus ancestros, ellos estuvieron en el conocimiento de Dios, supieron de Dios, pero se fueron desviando cada vez más, hasta llegar al más oscuro paganismo. ¿Me captan el punto? Pero cuando Dios viene a buscarles, primero escoge a Israel, para que cumpla su misión de llevar su amor al mundo entero. Cuando Israel no cumple esa misión, entonces ahora viene en forma personal a buscarlos. A aquellos a quienes buscó luego. Por eso son el hijo menor. Los gentiles, hoy diríamos los paganos. Bueno, pero hay algunos elementos que quisiera rescatar en el caso del hijo de esta parábola, el hijo que se pierde. Les mencionaba que por el hecho de que el texto nos diga que volviendo en sí, tenemos allí la intervención de Dios. Este hijo fue buscado. Fue buscado. Él no intentó regresar por su propia iniciativa. No existe eso. Hay algunos que pretenden enseñar que en esta parábola hay eso, que el joven buscó por sí mismo. No existe tal cosa. No existe ser humano que busque regresar a Dios por sí mismo, sino es a través de la intervención del Espíritu Santo, por su obra a través de los ángeles en la mente humana. Aquí está la misericordia de Dios, buscando al hijo que se pierde. Ahora, ¿a quién representa entonces el hijo pródigo? Al grupo de personas o aquella persona que en algún momento estuvo en los caminos de Dios, como lo estuvo la oveja, pero decidió abandonar esos caminos. Ahora ha llegado
a una etapa en su vida en la que prácticamente no tiene más hacia dónde descender en el mal. Ha probado toda cosa mala. Quiere regresar como quería regresar la oveja. Y sabe cómo regresar. Tiene cómo regresar lo que no tenía la oveja. Aquí está la diferencia. Pero ¿por qué tanto tiempo sin regresar? La oveja porque no tenía cómo. ¿Por qué tanto tiempo sin regresar el hijo? Él teme ser rechazado. Cuando ocurre esto, el enemigo viene a la mente de las personas y les dice: ya no hay oportunidad para ti. Tú pecaste contra el Espíritu Santo, ya no hay perdón para ti. Has ido demasiado lejos. Y él empieza a trabajar eso en la mente de la persona hasta que la persona llega a creerle. Y aunque el Señor sigue poniendo el deseo de que vuelva a Él, a Dios, el enemigo trabaja fuertemente y le hace creer que ya no tiene oportunidad. Que tienen oportunidad de regresar otros que han hecho cosas malas, pero no tantas como él. Él ha pasado el límite, ha pasado la línea, ya no hay oportunidad. ¿Cómo ayudar a este tipo de personas? Vamos a llegar ahí, en la parte final. De paso vamos a encontrar en esta última parábola algo insólito, y es la actitud del hermano mayor. Vamos a verla detalladamente cuando nos toque ver esas parábolas, como mencionamos anteriormente, con todos sus detalles. ¿Por qué les digo la actitud insólita de el hermano mayor? ¿Qué debería hacer el hermano mayor al ver al menor que regresa? Gozarse, deleitarse en eso, pero se enoja. ¿Por qué se enoja? Y aquí hay otra lección preciosa. El hermano mayor consideraba que él tenía derecho a el amor del Padre, que tenía derecho a los beneficios del Padre. El texto dice: porque solamente ha hecho cosas buenas. ¿Qué tenemos aquí? Jesús está definitiva y directamente haciendo alusión al fariseísmo. Él está refiriéndose a los dirigentes judíos que consideraban que tenían derecho al reino de Dios por sus buenas obras, por su buen comportamiento. Y ahora que venía este miserable aquí que ha manchado el nombre de Dios, no soportaban ver a Jesús abriéndole las puertas para el reino de Dios a estos parias de la sociedad, porque eran pecadores. ¿Cómo abrir el reino de Dios a pecadores? El reino de Dios es para los que no hemos cometido las faltas que han cometido ellos. Aquí tenemos una enseñanza de Jesús directa contra la salvación por las obras. Al darle la oportunidad al joven perdido, al joven menor que representa a los gentiles, de hallar salvación en Cristo, Él les está diciendo que la salvación para todos es gratuita, que no hay nadie que la gana, es por gracia. Es por gracia. Y hay detalles más preciosos aquí. Cuando veamos esta parábola en detalle, miraremos cómo está aquí el plan de salvación en forma tan meticulosa, tan detallada en esta parábola. Hay varios pasos que se presentan en esta última parábola, pero lo veremos en su momento en otra serie. ¿A quién representa entonces el hijo que se pierde? ¿Aquel grupo de personas o aquella persona que estuvo en los caminos de Dios, abandonó sus caminos, quiere regresar, desea regresar, pero la angustia,
el sentimiento de culpa, la idea de ser rechazado o rechazada le impide regresar. Escucha al enemigo diciéndole que ya no hay oportunidad para él o para ella, que ha ido demasiado lejos y entonces le cuesta regresar. ¿Cómo ayudar a esa persona? ¿Qué tiene Dios para él o para ella? Bueno, antes de entrar ahí, pasemos a la segunda parábola que hemos dejado allí en medio. La moneda perdida. ¿A quién representa? A ver, ya yo les di las claves de las dos primeras. Ustedes deben estar en condiciones ahora para saber a quién representa la moneda. ¿Qué piensan? Claro, con las dos primeras, bueno, con la primera y la última. Pero hay una diferencia en la parábola del centro. Porque la moneda no razona. ¿Ya? ¿Cuál es la clave para saber a quién representa? ¿Sabe la moneda que está perdida? No, ella está perdida, sí, pero no le consta. A ella no lo sabe, o más bien ella no lo sabe a quién representa. Y mucho cuidado, aquí hay un asunto muy delicado, y es el lugar donde está perdida. La oveja se pierde fuera del redil, fuera de su casa. El hijo se pierde fuera de su casa, porque se fue. Pero la moneda está perdida adentro. Aquí hay algo, hermanos, que quiero decir con mucho cuidado, para no ser mal entendido, mal interpretado, pero que es una realidad cruda, dura, difícil de digerir, que está en esta segunda parábola. ¿Y cuál es esa realidad? Que la de la moneda perdida representa al grupo de personas que están dentro de la casa. ¿De qué casa se habla aquí? Cuando la Biblia nos habla de Israel, se refiere a esa entidad muchas veces como la casa de Israel. ¿Recuerdan esa frase? La casa de Israel. Lo que está representado aquí es eso. El pueblo de Israel. Que en aquel entonces era el pueblo reconocido de Dios. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos a monedas perdidas en la casa de Israel. ¿Qué lección hay para nosotros? Bueno, la casa de Israel, el Israel antiguo, el Israel literal, es sustituido en un sentido por la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, fundada por nuestro Señor Jesucristo con el remanente de la casa de Israel. Los discípulos eran judíos. Dios toma el remanente de la casa de Israel y a ese remanente empieza a añadirle personas de toda raza, incluidos judíos que lo aceptaban a él también. ¿Ok? Pero en forma general, conocidos la mayoría como gentiles. Esa llega a ser la nueva casa de Dios. Por eso el apóstol Pedro habla de la iglesia cristiana como casa espiritual. Ustedes pueden leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro,
el capítulo 2. Dice verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue hablándonos de cómo Dios edifica su iglesia. El versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Está hablando del pueblo gentil, a quienes llama ahora casa de Dios. Entonces, en la actualidad, ¿qué representa esa casa? La iglesia cristiana. Pero quiere decir que la Biblia nos habla de personas que se encuentran perdidas dentro de la casa, dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo puede darse esto? En una forma en la que el enemigo ha actuado tan astutamente como todo lo que él hace. Porque ha llevado a algunas personas a creer, como lo hizo en aquel tiempo con los que pertenecían a aquella casa, la casa de Israel. Les hizo creer que lo que los hacía miembros aceptados por Dios, reconocidos por Dios como integrantes de esa casa, era pertenecer a un sistema religioso. En aquel caso, el judaísmo. A ellos les vendió la idea el enemigo de que los hacía ser de que lo que los hacía ser parte del reino de Dios era ser parte del judaísmo, era ser judíos de sangre, o aún unirse a ese pueblo si no eran judíos de sangre, pero tenían que ser aceptados por ese pueblo como organización, como sistema. Cuando Jesús viene y les indica que lo que le da pertenencia a una persona en el pueblo de Dios es espiritual, es el nuevo nacimiento, y que no tiene que ver nada con sangre ni con instituciones religiosas aparte de lo espiritual. Estas personas entraron en una terrible confusión, a tal grado que rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor, le mataron. Los que Él vino a salvar, le mataron, porque la forma en la que Él les invitó a ser parte del reino fue rechazada. Y tal vez aquí aclaro lo siguiente. La iglesia de Dios, esto lo veremos en forma más detallada en la ampliación a la serie Eclesía, la doctrina bíblica de la iglesia, que están por allí en los videos y pueden mirar. Faltan algunas secciones que añadirle, allí estaremos viendo esto, pero les anticipo. La iglesia de Dios es un organismo. Lo pueden ver en el video, en la serie Modelos de la Iglesia, donde se presenta la iglesia como cuerpo, ¿okay? Como un cuerpo, con Cristo como cabeza y todos los miembros como formando parte del cuerpo. La iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, ha sido siempre un organismo, no una organización. Lo que me hace a mí miembro de la casa de Dios es ser parte de ese organismo que es la iglesia cristiana, que representa al cuerpo de Cristo con Él como cabeza. Nunca ha sido la iglesia cristiana una organización. Y mucho cuidado con esto.
Yo no estoy diciendo que la iglesia cristiana no está organizada ni tiene organización. No, la iglesia cristiana fue organizada desde sus mismos inicios. Cristo la organizó, pero aquí está el punto. La organizó como organismo. Estoy comunicando el punto. La iglesia cristiana fue organizada por Cristo como un organismo, no como una organización. Pero ese organismo tiene organización. ¿En qué sentido? Si ustedes van, por ejemplo, a los escritos del Nuevo Testamento, en los que se va estableciendo la doctrina en la que se basa ese organismo, notarán que en esa organización se basó esa iglesia que es el organismo de Cristo. Si van a los escritos de Elena G. de White, van a encontrar que Elena G. de White se refiere a la doctrina en la que se fundamenta la iglesia adventista, que viene de la iglesia cristiana, pero ella presenta a la iglesia adventista basándose en una organización a la que ella hace referencia como la doctrina verdadera. A su tiempo estaremos viendo eso, se los anticipo por ahora. Para Elena de White, organización de la iglesia es la doctrina en la que se basa ese organismo que es la iglesia. ¿Ok? Se nos fue el tiempo, avanzamos en la próxima sección.